Muy buenas noches y bienvenidos una vez más al Bolso de Soraya, aquí en Bipartidismo Stream. Hoy para hablar de un tema candente que desde luego a nadie va a dejar indiferente. Sí, todos los casos de corrupción que asolan en estos momentos a la mafia socialista liderada por Pedro Sánchez. Lo haremos con los mejores expertos. ¿Cuánto le queda al presidente de gobierno al cargo de su puesto? ¿Cuál ha sido la labor del Partido Popular como principal oposición durante estos últimos años? Caso Koldo, caso Ábalos, caso Santos Cerdán, caso Begoña Gómez, caso Víctor de Aldama, caso Leire Díez, caso García Ortiz. La lista es casi interminable. Parece que ya hay más ministros imputados que libres de toda corrupción y por eso están tan nerviosos. Cuando las mafias están a punto de ser desarticuladas, atacan. Y eso estamos viendo. La restricción en la libertad de los españoles es cada vez mayor y tampoco quedan prácticamente instituciones independientes que no hayan sido tomadas por Pedro Sánchez. La televisión pública es el mejor ejemplo. ¿Que hay crisis? 500.000 euros para que Silvia Inchaurrondo haga un programa. ¿Que el paro no deja de subir? Contratamos a David Broncano. ¿Que la inseguridad toma las principales calles de España? Recuperamos Sálvame en forma de La Familia de la tele. Pero no le bastaba con el control de la televisión pública. También quería una nueva cadena privada. Por eso utilizó a su amigo Contreras, directivo de Prisa, que en su día montó La Sexta, a José Luis Rodríguez Zapatero, para intentar montar La Séptima, plan que, por cierto, no le salió tan bien. El Tribunal de Cuentas, el CIS, el Tribunal Constitucional, la Fiscalía, lo quiere todo. Y mucho lo consigue gracias al apoyo del Partido Popular. Por eso, hoy en España, la democracia está más en riesgo que nunca. Mientras Vox se persona en los casos de corrupción que afectan al gobierno, el Partido Popular se niega a llamar a Begoña Gómez a la comisión del Senado. Mientras Vox se manifiesta con la sociedad civil frente a Moncloa, el Partido Popular organiza un acto de cara a las 2 próximas semanas. Mientras Vox se querella contra la fontanera del PSOE, Leire Díaz, exaltos cargos del PP investigados se ven con ella. Mientras Vox presentó 2 mociones de censura para echar a la mafia socialista, el Partido Popular votó en contra y se niega ahora a presentar una. Mientras Vox criticó desde hace tiempo la doble vida de Ábalos, el Partido Popular salió a defenderle y acusó a Vox de lanzar insidias sin pruebas. ¿Cuál es la verdadera oposición? ¿Cuánto le queda a Pedro Sánchez? ¿Cuál va a ser a partir de ahora la labor del Partido Popular como principal oposición? De todo eso y mucho más hablaremos en los próximos minutos con los mejores expertos aquí en Bipartidismo Stream. No se lo pierdan. Pues muy buenas noches, ya estamos aquí una vez más en Bipartidismo Stream para hablar quizás del tema que más preocupa en estos momentos a los españoles. Podríamos hablar de muchas de las cosas que ha hecho este gobierno en perjuicio de la gran mayoría de ciudadanos, pero hoy vamos a hablar del principal motivo por el que Pedro Sánchez se convirtió en presidente. Recuerden en aquella moción de censura del año 2018, cuando figuras como Ábalos lanzaron entonces aquel mensaje de que ellos venían a regenerar la democracia y que había que cambiar el gobierno porque el anterior estaba podrido de corrupción. Es cierto que existieron casos, pero también es cierto que lo que estamos conociendo en estos momentos que asola al gobierno de Pedro Sánchez no tiene ningún tipo de precedentes. Podríamos hablar del caso Begoña, del caso David Sánchez, del caso Ábalos, del caso Koldo, son muchísimos y de todos ellos vamos a informar a lo largo de este programa con una mesa de expertos como pocas podrían formarse, a la que vamos a ir ya presentando porque desde luego que la situación es crítica y ya estamos viendo que el gobierno de Sánchez empieza a actuar como una verdadera mafia. Hemos visto directamente que utiliza fontaneros para intentar perjudicar o incluso bloquear las investigaciones que están llevando a cabo miembros de la UCO, así que creo que es muy importante que se hable de esto y que se hable desde una perspectiva libre, que es lo que siempre tratamos de mostrar desde este programa. Voy a ir presentando a los contertulios que hoy me van a acompañar, empezando por Ángela Pobes, que es redactora de investigación y de tribunales en El Economista. Muy buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Nada, es un placer por invitarme. Fantástico. También tenemos a Javier Negre, que debuta y se estrena aquí en Bipartidismo Stream. Muchos le conocen, presidente del Grupo EDA, también de La Derecha Diario, un periódico que está teniendo muchísima tirada en Argentina y que también nos tendrás que contar cómo está llegando y cómo está afectando esto a la mayoría social argentina, porque vemos que cada vez interesa más, ¿no? Y que Pedro Sánchez además es un líder que no ha dudado en confrontar con Javier Milei y también ha generado bastante rechazo en la mayoría social argentina. Así es, Pedro Sánchez tampoco se puede pasear por Argentina. Y luego lo contaremos. Fantástico. Bueno, y tenemos también a Jorge Buxadé, al cual es un placer tener, eurodiputado de Vox, también miembro titular de la Comisión de Libertades Civiles y Justicia en el Parlamento Europeo y también
parte de ese partido que se ha personado en todos los casos de corrupción que están afectando al gobierno y que desde el minuto 1 ha sido combativo con todo esto. Muchísimas gracias por estar. Pues nada, muchísimas gracias a vosotros por la invitación, por estar aquí en este programa de éxito del año 2025, ¿no? Es la gran novedad mediática, Bipartidismo Stream, y más una noche como hoy para hablar de Bolso, de Soraya y de la corrupción. ¿Sí? Así es. Vamos a desgranarlo todo y también contamos, como no, con Rebeca Crespo, periodista, redactora en la Gaceta de la Iberosfera y también presentadora del programa La Segunda Dosis en Periodista Digital. Un placer tenerte una vez más con nosotros. ¿Qué tal? Muchas gracias. Encantada de estar aquí, como siempre. Bueno, antes de entrar de lleno en el tema, creo que es bueno poner en contexto a los españoles sobre cuáles fueron los motivos que utilizó este gobierno, el gobierno socialista de Sánchez, para llevar a cabo esa moción de censura en la que el Partido Nacionalista Vasco traicionó al Partido Popular escasas semanas después de aprobarle los presupuestos y votó a favor de la moción utilizando la excusa de la corrupción como el principal argumento para tumbar a Mariano Rajoy. Escuchen entonces qué decía Ábalos en aquella moción de censura. De la España plural, de la España que lucha por sus derechos en las calles, de la España solidaria. Esta es nuestra forma de entender el patriotismo. Ese es nuestro patriotismo. Y ese es también nuestro principal patrimonio político. Una moción de censura para defender nuestra Constitución, porque los derechos, libertades y la exigencia de ejemplaridad y de ética pública de todos y cada uno de los cargos que ejercemos la representación también se recogen en nuestro ordenamiento constitucional. Una moción de censura a favor de la recuperación de la normalidad de nuestra vida pública, sacar de la política la corrupción y volver a hablar de lo que importa a la ciudadanía, de sus derechos sociales, laborales, sus libertades cuestionadas, los desafíos que tenemos encima de la mesa en el ámbito de la desigualdad, de la precariedad o de la sostenibilidad de nuestro país. Para poder hablar de lo urgente tenemos que hablar de lo fundamental primero. España necesita afrontar soluciones a problemas acuciantes de la ciudadanía. Bueno, Jorge, en aquel momento todavía Vox no formaba parte como grupo parlamentario del Congreso y, sin embargo, yo imagino que tú como español sentirías bastante rechazo, ¿no? Viendo que el socialismo, que por definición siempre ha tendido a la corrupción, y lo hemos visto en España y en el resto de países del mundo, principalmente en Iberoamérica, utilizó el argumento de la corrupción, que es ahora lo que parece que más está afectando al gobierno de Sánchez. Es que escucharles es una broma. Yo entonces era abogado del Estado, estaba aún en activo y lo peor de todo es que tú coges este discurso y podrías ver el mismo discurso de Álvarez Cascos contra Felipe González. Es decir, esto se llama bipartidismo, es exactamente el mismo. Tú ahora oyes a alguien del Partido Popular y repite las mismas frases. Es el politiqués este de las narices. En vez de decirle sois unos cabrones, sois unos ladrones, sois unos corruptos, os lo estáis llevando todo crudo. Y la peor corrupción, sin duda, la política. Yo solo una matización a lo que has dicho. El PSOE de Felipe González fue igual de corrupto. Lo que pasa es que vosotros erais muy jóvenes. Erais muy jóvenes. Yo algo de uso de razón sí que tenía 8 o 9 años. Yo veía, es decir, y luego se prolongó hasta el final. Es decir, estos tíos se llevaban el dinero de los huérfanos de la Guardia Civil, de la Cruz Roja, las cooperativas de la UGT. Sí, el caso Filesa, son todo, muchos. De verdad. Sin embargo, es cierto que desde entonces se ha tratado de blanquear esa figura, ¿no? Es como que siempre está desde los medios la necesidad de blanquear el bipartidismo y tratar de figuras pasadas del PSOE que hicieron mucho daño, regenerarlas y hacer ver que no, es que siempre va a haber un PSOE bueno, pese a que haya tenido situaciones incluso peores. Porque el PP necesita ese PSOE bueno que le dé la excusa para llegar a un acuerdo. Es decir, Felipe González ahora lo han convertido en un estadista. Un tipo que llegó al gobierno prometiendo 800.000 puestos de trabajo y que dejó a España en la miseria, en una crisis brutal. Y lo mismo oiremos y hemos oído también de Zapatero, también hemos oído, hay un vídeo tremendo, ¿no? Que es ese de Mariano Rajoy que dice, lo que diga Zapatero. Ahora, sí. Esta semana ha corrido, lo que diga Zapatero, como que lo que diga Zapatero. Zapatero es un traidor a España y hay que decirlo con todas las palabras. Pero vamos, que sí, que fue una imagen muy potente esa. Rebeca, bueno, tú eres periodista y también sigues prácticamente a diario en los programas que realizas en YouTube con decenas de miles de oyentes, todos estos casos que están afectando al gobierno. ¿Tú realmente crees que es tan grave como muchos españoles denuncian y a dónde crees que puede llegar todo esto?
Creo que es mucho más grave de lo que se está denunciando. O sea, sí que quería decir sobre lo de, antes de entrar en eso, quería decir sobre lo del PSOE bueno, que yo creo que también es la principal mentira que ahora se está difundiendo desde los medios de comunicación y también desde tanto el Partido Socialista, evidentemente, pero también desde el Partido Popular, de que alguna vez existió un PSOE bueno. Hay que terminar con ese argumento porque es absolutamente mentira, y lo que hay que decir e insistir en ello es que el Partido Socialista es el partido que ha habido más corrupto en la historia de este país. Y no ha habido ni habrá ningún PSOE bueno, porque parece que se intenta blanquear todo el tiempo esta formación y no es así. Y la cuestión es que es mucho más grave de lo que realmente se está denunciando, de lo que se está informando también en la mayoría de medios convencionales. Ábalos es uno de los puntos centrales, ¿no? Porque yo creo que Ábalos, Koldo y Sánchez son absolutamente el trío de la corrupción. Cómo urdieron esa estrategia para llevar a Sánchez de nuevo dentro del Partido Socialista, al liderazgo del Partido Socialista, para que terminase siendo presidente. Y eso es lo que rodea realmente toda la corrupción que hay en el PSOE. O sea, con Sánchez siendo el uno de la trama, que eso no debemos olvidarlo, y con Koldo y Ábalos como los colaboradores necesarios. Aunque ahora nos intenten vender también desde el PSOE que Koldo era solo un asesor de Ábalos que realmente no hacía nada. No. O sea, Koldo era la sombra de Ábalos, ambos eran la sombra de Sánchez. A Koldo se le colocó en correos, en puertos del Estado, en muchísimos sitios, iba a todas partes con Sánchez, fue el que estuvo vigilando las papeletas que luego devolvieron al Partido Socialista a Sánchez, y por lo tanto yo creo que hay que destacar que esa relación entre ellos tres, liderados por Sánchez, es la clave. Y luego, Bueno, si quieres, de hecho, ya detallamos más. hemos visto en los últimos días a Susana Díaz, que ha estado muy calladita desde que perdió aquellas primarias con Sánchez, denunciar que hubo fraude entonces, que fue Sánchez el que utilizó las urnas a su favor. Esto es algo que ya denunció Javier Milei incluso antes de conocer todos estos casos, ¿no? Ya solo cuando se supo lo de Begoña Gómez la acusó de ser una corrupta, y es cierto que el tiempo parece que le ha dado la razón. Y, por ejemplo, Javier Negre sí que tiene periodistas que han sufrido la persecución del gobierno por denunciarlo en numerosas ocasiones, incluso desde el propio Congreso de los Diputados, donde se les niega muchas veces la palabra. ¿Hasta dónde crees que pueden llegar? Porque tú, desde luego, habiendo estado en Argentina, conocerás también cómo son las prácticas del socialismo, que allí penetró con mucha fuerza. ¿Y qué esperas tú también que ocurra, por ejemplo, en el panorama mediático? Bueno, lo que estamos conociendo es gravísimo estos días, ¿no? El tema de las saunas gays, los prostíbulos del suegro de Sánchez, que también se utilizaba para obtener información de forma fraudulenta de políticos, de empresarios, y parece ser que Sánchez podría haberlo hecho uso de forma interna para escalar, ¿no? El PSOE es una mafia. Javier Milei se ha referido, ¿no?, a las corruptelas de Begoña Gómez, nunca ha recibido una demanda, porque hoy muchos medios hablan de esas saunas y esos prostíbulos, y el único periodista que entró ahí fui yo. El diario El Mundo me lo censuró, ese reportaje donde habían chaperos, ¿no?, chicos jóvenes sin papeles que se prostituían con dinero negro, con Begoña Gómez de cajera. Yo entrevisté a la madame, ningún medio tradicional lo contó, y estamos asistiendo, ya te digo, a un escándalo de corrupción tras otro. Hemos conocido que el gobierno colocaba prostitutas con dinero público en Adif, y no pasa nada en la calle. Hemos conocido que hay gente que no ha votado y ha ido a declarar en sede judicial que no han votado y que aparece su firma en correos, y hoy conocemos, ¿no?, como la fontanera del PSOE, Leire Díaz, que lo han convertido, como decía Jorge antes de entrar en el programa, en una especie de sálvame, un esperpento, ¿no?, para quitarle credibilidad realmente a la operativa de cloacas del PSOE, que desde hace un montón de años ha funcionado. A mí me parece vomitivo, pero lo que más me parece vomitivo es que no haya movilización por parte de la sociedad y que la gente está ahí como cansada, resignada. Y ahora que vivo en Argentina, veo España como el día de la marmota. Llego, cada vez hay más escándalos de corrupción, pero no pasa nada. O sea, Sánchez sigue teniendo un suelo de votantes, suele tener entre un 28 y un 30%, y no sé qué tiene que pasar en España, o no sé qué escándalo de corrupción tiene que venir para que los españoles alcen la voz, levanten la mirada, se movilicen, como el otro día hizo Vox en la puerta de Moncloa, y también el Partido Popular, que se ponga las pilas y no pacte en Bruselas con el Partido Socialista, cuando está llamando luego al Partido Socialista mafia, ¿no? Es que no tiene mucho sentido, ¿no?, esa hipocresía, ¿no? Feijóo es cierto que ha endurecido su discurso, es bueno que se estén pactando presupuestos en Baleares, Murcia y compañía, aunque me consta que ha sido contra el criterio, ¿no?, de Feijóo,
pero es importante que el Partido Popular en este momento no sea hipócrita. Claro, es un poco hipócrita el hecho de llamar mafia al gobierno y sin embargo hoy reunirse no tiene mucho sentido, con todos los líderes autonómicos con Pedro Sánchez. Totalmente, pero estamos viendo como los medios tradicionales, el mainstream, no están hablando de lo que pasa en Bruselas. Jorge lo denuncia habitualmente. Estamos viendo como los problemas globales a los que se enfrenta la derecha son brutales y que la sociedad está pidiendo partidos que sean políticamente incorrectos, que vayan sin complejos. Y en Argentina el kirchnerismo, que es lo más parecido al socialismo, utilizó desde Hacienda, utilizó la policía, todo lo que está haciendo el gobierno para espiar a periodistas, para espiar a empresarios. Y yo también quiero señalar a esos empresarios que están siendo cómplices de ese PSOE porque están haciendo negocios con ellos, porque llevan beneficiándose de la trama Coldo, la trama Ábalos durante mucho tiempo y porque además son empresarios que van a misa de 12, como digo yo, van de, no, somos de Vox, y luego les ven que se están beneficiando de pelotazos con este gobierno y hay que señalarlos, hay que señalar a esos medios que están difamando, a esos activistas como Jesús Cintora, como Silvia Inchorrondo, que van de periodistas, que van diciendo que nuestro periodista Vito Quiles no es periodista, cuando el único que hace incomodar, y vamos camino de Venezuela a una velocidad que jamás me habría imaginado, porque bueno, nos quieren expulsar del Congreso, han cambiado ya el reglamento del Congreso por hacer preguntas incómodas. Estamos viendo cómo están tomando el INE, el CIS, están tomando correos. Incluso las redes sociales. Las redes sociales, hay ahora una brigada, ¿no?, de voluntarios digitales financiados, ¿no?, que se dedican a denunciar continuamente. Nosotros el canal de YouTube nos han cerrado 25 veces. Y yo lo que vivo es la contraposición de Milei, que está secando a la izquierda, les ha cerrado la publicidad institucional, y aquí vemos como el PP en algunas comunidades autónomas pues sigue financiando al diario Prisa. Eso es lo que no entiendo, con lo cual... O a los sindicatos, que luego cuando pueden siempre van a estar cercanos al Partido Socialista. Entonces lo que no se han dado cuenta es que ya el centro prácticamente no existe, y en todas las elecciones en las que hemos participado desde nuestros medios de la derecha diario hemos visto que la gente está harta de la hipocresía y que quedarte en el medio no simboliza nada, no llega a nada. Pero en el PP siguen insistiendo en que hay que hacerle guiño a los sindicatos porque hay que crecer del centro izquierda, cuando no saben que nadie del centro izquierda va a votar al Partido Popular ni va a votar a Vox, con lo cual hay que movilizar a los tuyos, ¿no?, que es un poco lo que está intentando Vox, ¿no? Ángela, tú has publicado muchísima información respecto a estos casos que ahora están afectando tanto al gobierno. Me gustaría conocer también de primera mano cuál ha sido tu coste personal, si es que ha existido, si en algún momento has podido incluso tener miedo de denunciar ciertas cosas, y también si crees que queda mucho todavía por salir, porque vemos cada día prácticamente un escándalo nuevo. Bueno, creo que solo se conoce la punta del iceberg y que queda mucho por saber. Incluso creo que hay cosas a las que no vamos a llegar porque no nos dejan llegar. Si me preguntas si en algún momento he tenido miedo, te diré que sí. Por supuesto que sí, porque te llevan a un nivel de presión de... Bueno, yo he llegado a quedar con fuentes que esas mismas fuentes a mí me han dicho: Ángela, a lo mejor nos siguen. Entonces, estamos viviendo una persecución constante, cada quien que necesitamos reivindicar lo que está sucediendo. Casos que, por ejemplo, yo he participado para destapar esta corrupción. Bueno, por ejemplo, ver cómo un alto cargo de la red de hidrocarburos ligada al Dama justo también patrocinó la cátedra de Begoña Gómez y tenía fotos con Begoña Gómez, que además las publicamos. También vimos como, por ejemplo, la obra vinculada supuestamente a una mordida de Santos Cerdán, pues si te metes en las actas de contratación de esa obra pública, tanto el secretario de la mesa de contratación como el vocal ya alertaban de irregularidades. Ya decían que no entendían por qué se estaba adjudicando esa obra, en base a qué criterios, porque no había unos criterios valorativos, simplemente eran unas meras descripciones de las ofertas. Incluso el propio vocal llegó a denunciar que es que no había habido ninguna reunión para establecer esa obra pública, sino que todo se realizó en base a correos electrónicos. Estamos hablando de una obra que era de 75 millones de euros. ¿Cómo es posible que tramitéis todo esto a través de un correo electrónico? Y ya estaban diciendo que se estaba dando a dedo y nadie hizo nada. Otro de los casos, bueno, mira, justo esta semana estamos publicando que el empresario que se reunió con Leire Díaz, bueno, ha disfrutado de 12 aplazamientos concedidos por la Agencia Foral de Vizcaya. Entonces ya no es un caso de corrupción que salpica al Partido Socialista, que por supuesto sí, sino que es que cuentan con gente en Hacienda o incluso la directora de la Guardia Civil, como vimos el otro día, que están implicados en esto. Entonces, o sea que realmente no sería
digamos, viable acabar con el gobierno socialista si no tumbas una parte importante del sistema. Es que yo lo que creo es que está en peligro el régimen democrático. O sea, como ha comentado Javier, en el momento en el que intentan silenciar a un periodista simplemente por hacer preguntas incómodas o aquellas preguntas que nadie se atreve a decir, pues creo que lo que se pone en duda un poco es el régimen democrático. Entonces, quizás lo que tendríamos que pensar los españoles en general es dónde nos encontramos, qué está sucediendo, y creo que la sociedad tiene que dar un paso hacia adelante, porque quizás el PP no es una solución. Bueno, quizás no, es que no es una solución. Es que el único partido político que ha acabado con los casos de corrupción que ha habido ha sido Vox. Vox, en el momento que ha tenido 1, 2, 3 casos de corrupción mínimos aislados en su partido, ha tomado medidas y ha dicho a esta gente adiós. Sin embargo, en el PP lo vemos a diario, siguen pasando cosas y da igual. O sea, da igual lo que pase en este país. Además, me hace mucha gracia el argumento que da la gente de no, mientras no me robe el del otro lado. No, a ver, señores, que no se trata de eso. Lo que se trata es de no robar, de tener una democracia, de tener un sistema que funcione, de dar las ayudas que necesitamos a la gente que lo necesita. O sea, tenemos un tejido empresarial productivo completamente ahogado. Nadie toma medidas en esto, y lo único que vemos es cómo unos personajes públicos que tienen la responsabilidad de darnos respuestas a nuestras necesidades, 1, se niegan a dar respuesta a las preguntas incómodas, y 2, lo único que hacen es robar y estar implicados en casos de corrupción. O sea, sí, no, totalmente. Y creo que además es preocupante el hecho que denuncias de que solo hemos conocido la punta del iceberg, porque ¿qué será lo demás? Vamos a poner un poco en contexto a la gente. Una de las últimas informaciones que ha llegado a los grandes medios de comunicación es que parece ser que era Pedro Sánchez quien directamente dio la orden a Leire Díez, como fontanera del Partido Socialista, de tratar de sobornar con información sacada de empresarios que quizás estaban en situaciones complicadas a nivel judicial, de determinadas figuras de la UCO que están llevando a cabo investigaciones contra miembros del gobierno, para tratar de así sobornarles y callarles. Vamos a escuchar cómo directamente el empresario Dolcet señalaba a Pedro Sánchez como el líder o como el que estaba llevando a cabo esta tarea para intentar silenciar a la Guardia Civil. Esto es Pedro Sánchez directamente con Cerdán, con Santos Cerdán, y directamente con Leire. Y además hay muy poca gente adicional que tenga la información, y así va a seguir. Bueno, yo creo que, Jorge, tú habrás visto de todo en Europa, porque Europa yo creo que también, y lo hemos visto recientemente con la condena a Ursula von der Leyen por el Pfizer-Gate, lleva actuando mucho tiempo así, pero parece que en España estamos a ese nivel o incluso peor, ¿no? A ti, ¿cómo te sentó el hecho de conocer que ya estaba directamente contra la Guardia Civil, que es una institución, aparte de independiente, querida por la gran mayoría de españoles, teníamos un gobierno actuando contra ella? Bueno, porque es un gobierno... Cuando decimos es que es una mafia, es que estamos hablando de unos sujetos que han llegado al gobierno con la finalidad de controlarlo todo. Y por tanto, de que nada de lo que suceda en España esté fuera de su control, que ellos puedan dirigir nuestras vidas. Lo hemos visto con las redes sociales, bueno, con todos los ámbitos sociales. Entonces, corrupción en Europa hay, y mucha en Bruselas. El Pfizer-Gate, la inferencia de China a través de Huawei, de Marruecos con el caso Marruecos, de Qatar con el caso Qatar. Vemos a comisarios que de un día para otro pasan a ser asesores del Banco de América, el tipo que aprobó la directiva de prohibición de los motores de combustión en 2035. Pero es importante que hagamos una reflexión. La gente le cuesta salir a la calle porque el defecto es del sistema, no es de las personas. Evidentemente estos tipos son unos inmorales, claro, por supuesto. Quien graba a alguien en una sauna o quien roba o quien pega un pellizco en una contratación pública, por supuesto que son unos inmorales, pero es que el sistema permite esto. Cuando tú tienes miles de municipios, cuando tienes 17 comunidades autónomas que actúan como reinos de taifas, cuando de repente viene una crisis del coronavirus y no tenemos mascarillas y tenemos que ir a comprarlas a China o a Turquía, y entonces dicen, pues yo tengo un coleguita que nos las trae. Esto es lo que produce este problema. Y lo mismo sucedió con Ursula von der Leyen y Pfizer. Si el marido está conectado con Pfizer, pues llama, le escribe al CEO, oye tú, 40.000 millones. Sí, hombre, si aquí no se entera nadie, joder, si subimos un punto el IVA y ya hemos generado miles de millones. Y ya parece que las cifras dan igual, ¿no? Claro, por eso a la gente le cuesta salir, porque es luchar contra el sistema.
Y yo creo que hay que insistir en esto. El Partido Popular es incapaz de confrontar con el Partido Socialista porque necesita mantener el sistema. Por supuesto que ahora estamos llegando a niveles máximos. Por supuesto que el modelo bolivariano que nosotros decimos, ¿no?, pues se está intentando copiar por Sánchez en todos los niveles. Pero ¿por qué el Partido Popular le entrega el Tribunal Constitucional al Partido Socialista? Porque creen que de verdad el Tribunal Constitucional es una pieza básica del Estado, cuando el Tribunal Constitucional es un enemigo del Estado desde hace décadas. El Tribunal Constitucional consagró un estatuto de autonomía catalán absolutamente inconstitucional. Entonces, claro, ellos tienen que mantenerse porque ellos son los que han creado esto. Claro. Con lo cual, la única solución es la irrupción de una fuerza nueva. Sí, porque de hecho, en base a lo que comentas del Tribunal Constitucional, a mí me parece bastante curioso ver cómo el Partido Popular fue el primero en mover ficha para entregárselo al Partido Socialista. Posteriormente vimos que el Tribunal Constitucional tumbó el mayor caso de corrupción que habíamos tenido hasta ahora en España, que era el de los SERE en Andalucía. Hicieron como que no había pasado nada y el Partido Popular, lejos de condenarlo, tenía declaraciones de Moreno Bonilla instando a los jueces a no detener a los que habían estado detrás de ese escándalo de corrupción del Partido Socialista Andaluz porque alegaban estar enfermos y, oye, como está enfermo, pues no tiene que pasar por prisión, como sí pasaría cualquier español que comete un 1% de las atrocidades que se cometieron entonces, ¿no? Bueno, claro. Sí, y hay decenas de empresarios que están en causas por delito fiscal por una deuda tributaria, que en ocasiones realmente existe una trama. Pero, por ejemplo, ahora lo de los hidrocarburos. Yo, de abogado del Estado, las tramas de hidrocarburos han existido de siempre. Las tramas de hidrocarburos, el juego con el IVA, las operaciones triangulares, han existido con el Partido Socialista y con el Partido Popular. Ahora hemos llegado a un nivel máximo, porque ¿qué sabemos? Sabemos por los informes de la UCO que hay un 1. Aquí no hay una X, que es lo que teníamos con González. Era una X, era una incógnita. Todo el mundo sabía, había despejado la incógnita, pero seguía siendo una incógnita. Y aquí tenemos un 1. Y tenemos un 1 que directamente atenta contra la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, contra nuestra gente. Oye, que murieron 2 guardias civiles en Barbate porque Marlaska retira la unidad de élite que estaba luchando contra el narcotráfico. Y ahora tenemos todo el sur de España, desde Fuengirola hasta el campo de Gibraltar, dominado por las mafias. Y cada día tenemos un asesinato de albaneses o de no sé qué. Pero claro, es que la mafia albanesa está conectada en Canarias con el vicepresidente del Parlamento Canario, en otra estructura, utilizando los clubes de cannabis, esos supuestamente legales, para traficar con cocaína. Joder, que es el sistema mismo. Así es. Sí, sobre todo además me molesta mucho el hecho de ver cómo el sistema es capaz de estafar a los españoles a la cara y que todavía haya gente que les compra el argumento. Lo vimos en su momento, me lo recordaba hoy Rebeca, con aquel bulo de los que supuestamente quieren perseguir los bulos de las navajas ensangrentadas, que se inventaron, que luego se archivó porque evidentemente no había nadie detrás. Ahora hemos conocido uno casi peor, y es el de la bomba Lapa, que han utilizado una conversación de WhatsApp totalmente descontextualizada en la que un guardia civil, como puede hacer cualquier persona libre, daba una opinión sobre un líder político y descontextualizando el contexto en el que el guardia civil se refería a que él temía que le pudiese poner el gobierno una bomba Lapa por estar investigando estos casos, llegaron a acusarle a él de querer poner una bomba Lapa al presidente. Vamos a ver lo que decía Pilar Alegría, aun y sabiendo que era todo mentira. ¿Dónde queda el límite? Porque estamos viendo y escuchando estos días declaraciones absolutamente peligrosas como las que se leían estos días en los medios de comunicación de un exagente de la UCO, por cierto, pagado y contratado por la señora Ayuso, amenazar incluso con poner bombas Lapa bajo el coche del presidente del gobierno. Y esta es una realidad, compañeros y compañeras. Una campaña de ruido, de dureza, de absoluta confrontación, y que yo también os tengo que decir algo. Cuando uno arrasa, como decía, cualquier línea de dignidad política, cualquier línea de respeto institucional y político, yo ya no digo que esto sea una campaña orquestada por malos políticos. Esta es una campaña orquestada por malas personas. Estemos asistiendo a la aparición de los WhatsApp y también de informaciones en las que ni más ni menos que una persona perteneciente a la Guardia Civil, este alto cargo de Ayuso, que lo ha contratado Ayuso, pues esté hablando de cuestiones que tienen que ver con la propia integridad física del presidente del gobierno. Y aquí hay una simetría total a la hora de abordar este tipo de cuestiones. Es intolerable lo que estamos viendo, lo que estamos leyendo de alguien que está en este momento cobrando un sueldo público de los madrileños y, en definitiva,
del conjunto de los españoles y que se refiere al presidente del gobierno en términos de amenazas de muerte. Entonces, a mí me parece que esto es muy grave, extraordinariamente grave. Bueno, escuchábamos ahí a Pilar Alegría, también Óscar López lo hizo desde la Asamblea de Madrid, alimentar un bulo, ¿no? Tú, Rebeca, como periodista, que además formas parte de medios seguramente bastante disidentes con este sistema y con este gobierno, ¿qué te parece, ¿no? El hecho de ver que los mismos que supuestamente están combatiendo la desinformación se dedican cada vez que pueden a desinformar con el único interés de controlar el relato? Bueno, es que yo sí formo parte de la máquina del fango, o sea, según el gobierno. Bueno, creo que todos los que básicamente estamos sentados en esta mesa, pero es que el fango son ellos. Y yo creo que es una clave a todo a lo que están dispuestos a llegar para mantenerse en el poder. Lo hicieron en campaña electoral, inventándose el bulo de la navajita plateada, asegurando que se había enviado una navaja ensangrentada a Reyes Maroto en un sobre que tenía hasta el nombre del remitente. Y se dedicaron a difundir las fotografías en las que aparecía Reyes Maroto con las fotos, ni siquiera con la navaja, con las fotos de la navaja. Y luego también vimos el espectáculo de Yolanda Díaz en una televisión echándose las manos a la cabeza y le faltó echarse al suelo también con unas cuantas lagrimitas. Son capaces de absolutamente todo para mantenerse en el poder. Y si ahora están inventándose cosas es porque están realmente acorralados. Antes veíamos el audio escuchábamos el audio de Dolcet, ¿no? Del empresario Dolcet, que ahora mismo también es una de las claves. Dolcet es una persona que, bueno, ganó bastante dinero con la fabricación el diseño de un videojuego, ¿no? Comandos, que se hizo muy conocido hace ya unos cuantos años, y que al parecer pues habría desencriptado los audios del comisario Villarejo, el famosísimo Villarejo, en el que pues hay cosas muy interesantes sobre mucha gente y también sobre el Partido Socialista, ¿no? Esas cintas Dolcet se las habría dado al PSOE para que con ellas pues puedan extorsionar a diferentes personas, sobre todo también para desprestigiar a la Guardia Civil. Por cierto, audios que también se grabaron en las saunas, que volvemos al asunto de las saunas, en las saunas gays del padre de Begoña Gómez. Ahí se grababa a la gente, a personalidades, a políticos, para después extorsionarlas. Y esas cintas están ahora mismo en el poder del Partido Socialista. Además, el momento... se publicaba estos días el momento en el que se le dieron a Sánchez esas cintas. Porque todos nos acordamos del periodo de vacaciones, de los 5 días de reflexión y la carta a la ciudadanía de Pedro Sánchez. Esas cintas se le entregaron a Sánchez en los días de reflexión. O sea, Sánchez no estaba reflexionando. Estaba en su casa, en la Moncloa, tranquilamente, escuchando todo lo que tenían los audios de Villarejo y urdiendo la estrategia que después han puesto en funcionamiento, que es la de desprestigiar a lo que ellos han calificado como la policía patriota, ¿no? Uh-huh. O sea, es todo. O sea, antes hablábamos de que si esto es una mafia, ¿no? Y es cierto que es una mafia, yo creo que es un calificativo acertado. Lo que pasa que luego cuando ves quiénes formaban parte de la mafia y te encuentras a Leire Díez, una señora que se dedica a posar durante 30 minutos frente a los fotógrafos porque no se había visto en otra y parece que tiene también muchísimas ganas de protagonismo, que se inventa, que está haciendo una investigación para publicar un libro, que no sé cuántos periodistas habéis visto vosotros que se dediquen a decir, no, es que me mandan los de arriba, porque es que estoy haciendo una investigación y yo te puedo conseguir beneficios judiciales, ¿no? O sea, la verdad que los periodistas no solemos utilizar esas técnicas, pero bueno, ella asegura que sí. Luego te encuentras a Dolcet, que también hace las veces de gorila, de Leire Díez, dando empujones a Víctor de Aldama, que ahora parece que también se ha erigido en El Salvador, ¿no? de España, y en realidad es otro corrupto que está igual de pringado en todo este asunto. Y hombre, pues ya lo de mafia a mí ya también me recuerda un poco a una película de Torrente. Pero es verdad que es muy grave todo, y es que al final todo me lleva a lo que decía al inicio, ¿no? Que son capaces de absolutamente todo lo que haga falta para mantenerse en el poder. Se tengan que inventar lo que se tengan que inventar, tengan que difundir los bulos que tengan que difundir, sobre todo porque hay una parte del electorado que lo compra, ¿no? O sea, que pase lo que pase lo va a seguir comprando, que son los votantes del Partido Socialista, que yo creo que... O
O sea, no puedo ponerme aquí tampoco a descalificar a nadie, pero hombre, muchas cosas en la cabeza, aparte de pajaritos, no pueden tener. O sea, los votantes del PSOE. Es curioso lo que mencionas, ¿no? Y también lo decía Jorge al inicio, de la sensación que hay de que constantemente cuando les sale un caso de corrupción siempre buscan una pata con la que tratar de caricaturizarlo todo para tratar de hacer que pierda importancia. Y eso también lo utilizan como estrategia, creo yo, para confundir a los españoles. Es decir, lo que comentabas, Aldama es bueno, Aldama es malo. Tú también, Javier, has seguido muy de cerca todo esto y no sé a ti, por ejemplo, ¿qué sensación te transmiten figuras como Aldama cuando ves lo que ocurrió el otro día en aquella declaración pública de Leire Díaz, que apareció de repente, confrontó con ella, luego veías a Leire Díaz en todos los medios de comunicación, veías a Aldama dando exclusivas, hoy supuestamente iba a salir un audio, ¿está él filtrando a los medios cosas que pueden perjudicar a Sánchez? ¿Crees que él forma parte de este entramado y que al final está actuando como le han pedido? Yo la frase con la que defino todo, entre golfos anda el juego. Es decir, todos son unos golfos, todos se están tapando entre todos no tienen cuitas personales, pero es cierto que el PSOE tiene una gran habilidad para todos esos personajes, ridiculizarlos, restarles credibilidad, ponerlos a pelear como gallos de pelea y que se acabe convirtiendo en un circo esperpéntico, lo que son acusaciones de corrupción, acusaciones de intentar matar a un coronel de la UCO, y el otro día leía en Twitter, el mejor comentario que leí es cómo le explica a un extranjero lo de la rueda de prensa del otro día de Leire Díaz o a un español, Aldama. Es decir, la gente se pierde, imagínate un extranjero, pero los españoles ya no saben si Leire Díaz trabaja para la cloaca del Estado, si Aldama es bueno, si es malo. Yo lo que sé es que todos son unos golfos, todos han colaborado de la mafia del Partido Socialista, todos son parte de un engranaje que está sirviendo ahora para desviar la atención sobre lo realmente importante, que son las tramas de corrupción de hidrocarburos, las tramas de Koldo, Ábalos, todas las mordidas que se han llevado un montón de empresarios que son amiguetes del sanchismo a través de Adif, de esas obras, ¿no? Donde se encarecen las obras y luego hay unos márgenes bestiales. ¿Qué decir de las cartas de recomendación de Begoña, que ya no se habla? Es decir, tenemos una mujer de un presidente del gobierno que si hace esto una novia, una pareja de cualquier concejal de Vox o del Partido Popular, obviamente tiene que dimitir al momento. Es decir, la tipa hacía cartas de recomendación a favor de empresas que no eran las mejores en los concursos públicos del Estado y se llevaban los concursos del gobierno de su marido. Tenemos vuelos sospechosos a República Dominicana donde hablan de que Pedro Sánchez se podría estar preparando su salida, pero a mí todos los que están hablando de que va a haber elecciones a corto plazo, yo tengo bastantes vínculos en el Partido Socialista a nivel informativo. No te lo vamos a echar. Y lo que te dicen es que antes va a aguantar 2 años porque es su única carta de inmunidad, porque luego cuando pueda haber un cambio político, que hay que ver si lo va a haber o no, porque es importante que ahí el PP y Vox pues, puedan dejar sus diferencias y hagan lo que han hecho en Murcia, pactar unos presupuestos, aceptando el PP toda la agenda que le ha puesto Vox encima de la mesa, porque yo entiendo a Vox, oye, ¿para qué voy a entrar en un gobierno en las comunidades autónomas si luego el PP va a hacer lo que me dé la gana? Y encima es cierto que al ser un partido de nuevo cuño, pues en algunas comunidades autónomas tienes que tirar de gente... Lo que no comprendo de esto que comentas comentas es, por ejemplo, veíamos a Isabel Díaz Ayuso insistir mucho en la idea de que ella no tiene las competencias para combatir la inmigración ilegal o llevar a cabo la expulsión de menas. Sin embargo, es un requisito que Vox sí que ha conseguido que en comunidades autónomas como en Valencia o Murcia sí que se va a llevar a cabo. Entonces, ¿quién tiene la razón aquí? ¿Por qué Isabel Díaz Ayuso dice esto si sus propios líderes están negándolo? Sí, Ayuso en esa teoría de la inmigración ilegal piensa, ¿no?, de que quiere mayoría absoluta y que tiene que hacer guiños a la izquierda y por eso a lo mejor en esos discursos contra los menas... Pero en Fuenlabrada no creo que los votantes se lo agradezcan un pelo, por ejemplo. Sí, que pero... ha abierto la Cantueña y que estamos viendo conflictos diarios. ¿Sabes mi posición respecto a los centros de menas? Yo los cerraría todo y los devolvería a los niños menores con sus padres, porque al final no dejan de ser ellos un negocio para un montón de ONGs relacionadas sobre todo con el Partido Socialista, que sacan tajada y luego algunos de estos menores cometen delitos y provocan el pánico. Yo, conociendo bien la estrategia del Partido Popular de la Comunidad de Madrid, ellos lo que quieren es echar la base y por eso hacen esos guiños a la izquierda. Yo creo que si hiciese un discurso duro, tal vez incluso ganaría más votos, porque como tú bien dices, hay pueblos donde hay muchos votantes socialistas que están hartos de los centros de menas y que precisamente son esos votantes los que se irían al Partido Popular o a Vox. Pero yo lo que sobre todo estoy cabreado es con la sociedad española, porque montas una manifestación, la sociedad civil, y van 4 gatos,
Cuando la hace Vox, pues oye, va un poquito más gente, pero tampoco van millones de españoles. ¿Qué hubiese pasado si todos los escándalos de corrupción que estamos viendo en estos momentos, y todo esperpento, le afecta a Mariano Rajoy, le afecta a Abascal, pues al día siguiente tienen que irse a su casa o esa misma tarde? Entonces es muy importante... Bueno, mira Mazón en Valencia, por ejemplo, que no es el único culpable, desde luego. Pero está aguantando. Y en su partido, aguantando, pero la movilización y la presión constante a la que está sometido... Está aguantando, y muchos de los sondeos internos que tiene el Partido Popular, que hay algunos de los varones que han intrigado contra él, algunos cargos del PP que le han dicho que tienes que ir, empresario, pues el tipo aguantaba y ha dicho, no, si aquí tiene mucho más responsabilidad el Partido Socialista que el gobierno. ¿Por qué el gobierno tardó tantos días en activar el ejército cuando para el terremoto de Marruecos tardó un día? Es decir, los que tuvimos en la para retirar la lona del Congreso movilizó a los bomberos en 12 horas. Es un sinsentido, pero mi papel desde La Derecha Diario y EDATV Informa Radio es contarle a los españoles que hay una trama de periodistas corruptos, que son los que se manifiestan para echarnos del Congreso, que son realmente los que están y tratando de influir a la opinión pública, a esos tipos que va a salvar y tienen televisión española y que a lo mejor no tienen el criterio que tenemos nosotros, que no han podido estudiar, pero hay que seguir el ejemplo de Argentina, donde ya los medios tradicionales no influyen. Es decir, ha ganado un tipo como Javier Milei, con el único apoyo a La Derecha Diario, sus redes sociales y su mensaje que era brutal, y él desde el poder, que es lo que no ha hecho el PP cuando llega al gobierno, seca directamente a los medios de izquierda, le cierra la publicidad institucional, no conchavea con ellos, porque lo que han demostrado los medios de izquierda es que cada vez que el PP sufre una crisis o sufre Vox, aunque hayan cobrado publicidad institucional de esas instituciones, van a ir a matarlo. Entonces yo nunca entiendo por qué el PP le gusta financiar, ¿no? Ya no solo financiar, sino a sus enemigos. Porque Soraya Sáez de Santamaría en su momento rescató Prisa. Ángela, tú también... Yo no era fan de Soraya y me hace mucha gracia el bolso. O sea. Como experta en este asunto de corrupción, también me gustaría conocer, tú que lo investigas diariamente, ¿qué opinas de este juego en el que nos encontramos en estos momentos, ¿no? ¿Qué opinión te merece a ti la figura de Víctor de Aldama, que ahora le vemos en platós de vez en cuando denunciando que van a salir más casos y que el gobierno está... Claro, sé que es muy complicado y a mí es verdad que desde fuera, si tengo que opinar, digo, oye, yo creo que este tío realmente se ha marcado como objetivo acabar con el gobierno. No lo sé, puede ser una estrategia. Pero colaboraba con ellos y le vimos como en la campaña electoral estaba en las del Partido Socialista. Claro. Lo hemos visto en imágenes. En la sala VIP del Partido Socialista, Aldama tiene una fotografía con Sánchez, que no se nos olvide. O sea, que es que él ha trabajado para el Partido Socialista. Y Leire el día antes fue a Ferraz de la rueda de prensa a pactar todo lo que iba a decir en esa rueda de prensa, de convertirse en un personaje caricaturesco. Si es que está todo dominado por los zapateros, Sánchez, es decir, todo sigue un guión, ¿no? Que es que estemos en la incertidumbre y no hablemos de lo realmente importante, de lo corrupto que es el PSOE. A mí lo que me parece es que es una vergüenza, porque Aldama no deja de ser un empresario que ha estafado millones de euros. Entonces, hombre, bueno, lo que es bueno, pues no lo sé, no lo conozco personalmente, pero desde luego yo no voy por ahí estafando el IVA y entonces creo que, por ejemplo, decía Pilar Alegría, ¿dónde está el límite? Pues eso le pregunto yo, señora, ¿dónde está el límite? ¿Qué más tiene que pasar en este país para que ya la gente salga a la calle y que este gobierno caiga? Porque además es que les da igual, es que les da exactamente igual. Mira, otra de las cosas, antes has comentado lo de Barrabés. ¿Sabéis que Barrabés, antes de conocer a Begoña Gómez, apenas se llevaba a licitaciones públicas y una vez que conoce a Begoña Gómez, multiplica por 12 las licitaciones públicas que recibe? ¿Tú sabes lo que es eso en dinero? Es una barbaridad. Luego, por ¿Quién ejemplo... habla de Barrabés ahora? ¿Nada? Claro. Se nos ha olvidado. Poca gente. ¿Quién habla del Tito Berni? Pero que es que además que me hace gracia porque la gente dice, no, pero Begoña Gómez, bueno, no hizo delito. Bueno, mira, lo tendré... Está investigada, habrá que demostrarlo. Pero lo que está claro es que yo, desde luego, no puedo dirigir una cátedra. Yo tengo 2 carreras, tengo un máster y aún así no podría dirigir una cátedra porque para eso necesito sacarme un doctorado, por ejemplo. Y esta señora no tiene ni el bachillerato, eso para empezar. Entonces ya ético, desde luego que no es. Pero es que además me hace gracia porque... al margen de su participación en la Complutense, lo que sí que hemos sabido por los informes de la Unidad Central Operativa es que sí que ha participado o podría haber participado en el rescate de Air Europa. Bueno, el Tribunal de Cuentas hizo un informe hace mucho, lo que pasa que la gente no se acordará, en el que decía que el rescate de Air Europa fue tramitado 5 veces más rápido que el del resto de las empresas estratégicas. ¿Qué sucede además? Que es el único que se le concede en 2020. Al resto de empresas se les conceden las ayudas en 2021-2022 y es la única empresa que se le concede en 2020. Cuando vemos los intercambios de mensajes de Aldama y Hidalgo, y con Coldo, que decía, Javier Hidalgo se está cansando, va a llamar a Begoña, y días después ya tiene ayuda concedida. ¿En serio eso no es la participación de la mujer del presidente del gobierno en un rescate de dinero público?
Entonces, son es raro, muchos. es extraño. Y, sí. y ya porque no hablamos del hermano de Sánchez, ¿no? Eso te iba a Un decir. tipo al que enchufan en un centro musical que no sabe ni dónde está ni para qué Bueno, sirve. y que no sepa nos dónde está, piden, es que ya es que nos piden increíble. ahora que paguemos impuestos. La declaración de la renta que muchos españoles Ay, no digáis sufren. esa palabra, la declaración. No, claro, pero el tipo se compra un palacete en Portugal, donde yo fui a buscarle, donde no vive ahí, simplemente para eludir impuestos. Y no pasa nada. Y ese es el problema. ¿Qué nivel de tolerancia tiene el ciudadano español para no decir No. hasta aquí? Pero Se ha porque- acabado? ¿Tú qué pagas No, impuestos? pero porque no hablemos de eso. No, pero porque ha calado, o sea, yo creo que ha calado lo de la máquina del fango, lo de los bulos, por eso yo hablaba antes de la capacidad cognitiva de una parte de la sociedad. Lo siento muchísimo, pero es que es así. Es que hay que recordar que hemos visto todos una carta firmada por Begoña Gómez, que hemos escuchado al hermano de Pedro Sánchez asegurar que no sabía ni a qué se dedicaba la Oficina de las Artes Escénicas ni dónde estaba el despacho al que en teoría acudía. Un señor que además tributa en otro país, pese a tener un puesto público aquí en España. Que hemos escuchado los audios de Leire Díez diciendo hay que matar a balas. Hemos visto también mensajes del fiscal general del Estado diciendo que había que acabar, que si no nos ganaban el relato. O sea, es decir, hemos visto tantas pruebas ya. O sea, que no son informaciones como lo que dice Sánchez desde el gobierno, no, que están publicadas por pseudomedios, por la máquina del fango, los bulos. No, es que tenemos las pruebas. O sea, hay cartas, hay documentos, hay informes de la Guardia Civil, hay audios que hemos escuchado todos. Entonces, vamos a dejar de... Yo cuando coincido a veces con otros periodistas que dicen, no, es que todavía no está nada aprobado, es que tendrá que decidir la justicia, tendrá que haber una condena. Bueno, sí, evidentemente, o sea, no voy a ser yo quien me salte lo que diga la justicia, pero es que las pruebas están y no se quedan ya en recortes de periódicos o en denuncias de una persona en concreta, es que hay pruebas. Sí, pero el todos hemos problema, por visto. ejemplo, dices, la justicia, ya, pero es que estamos viendo que a lo mejor el Poder Judicial también se puede poner un poco en duda. Esperemos que no y que efectivamente estemos en un régimen democrático. Desde luego, yo creo que y está que en estemos duda en ya. un régimen Uy, la Fiscalía democrático y que las General del cosas Estado ya- Y la Fiscalía te cuento, se den así. Está el director imputado, de hecho. Pero en el momento en el que un fiscal general del Estado esté imputado en un Estado, es que algo nos está diciendo que en una democracia desde luego no estamos. En breves instantes vamos a también hablar, habéis comentado ya, yo creo que todos, la figura de Leire Díez. Mucha gente no lo sabe, pero es cierto que Leire Díez no ha sido tanto una fontanera socialista, sino una fontanera del bipartidismo. Y de hecho es algo que ha denunciado un alcalde y en breves instantes pondremos su mensaje diciendo que en su momento en Cantabria, en un pueblo de Cantabria, fueron el Partido Popular, entonces ella trabajando para el Partido Popular y el Partido Socialista, los que trataron de hacer una pinza con el objetivo de quitarle la alcaldía utilizando a Leire Díez en lo que él consideró y denominó un fraude electoral de en torno a 800 votos. En breves instantes vamos a ir con eso, pero antes vamos a escuchar cómo Santiago Abascal en numerosas ocasiones ha denunciado recientemente en la Fox News esa corrupción que en estos momentos asola al Partido Socialista y también cómo el Partido Popular, como principal oposición y como partido que realmente podría acabar con este gobierno lo antes posible, le ha sido en los momentos de mayor dificultad un aliado. Escuchen. Los medios responden a un bipartidismo mediático y en muchos asuntos tampoco se pueden atacar unos a otros porque han hecho lo mismo. Ahora estamos viendo las tramas de corrupción y las mafias del Partido Socialista para mantenerse en el poder y para defenderse de las investigaciones de corrupción contra el Partido Socialista, contra el presidente del gobierno, su entorno familiar y político, pero no podemos olvidar que también el Partido Popular, con el caso Kitchen, utilizó el Ministerio del Interior para defenderse de las investigaciones de corrupción que había contra el gobierno del Partido Popular en ese momento. Entonces, en algunos casos han hecho cosas parecidas. En la corrupción, en lo ideológico todas, porque prácticamente parecen un mismo partido con distintos colores. Y eso hace que haya una sensación de que la reacción no es muy fuerte, ¿no? Bueno, algunos de repente, para hacer como que hacen, convocan una manifestación, como ha hecho el señor Feijóo. Llaman mafia al gobierno, como hacemos nosotros, por cierto, pero 2 días antes se reúnen en la conferencia de presidentes con el gobierno. Entonces, ¿por qué se reúnen con la mafia? Si es la mafia, ¿por qué se reúnen con la mafia? Si es la mafia, ¿por qué pactan con la mafia en Bruselas, donde gobiernan conjuntamente? Yo creo que esas son las contradicciones que dificultan una gran reacción social, institucional. Cuando hablo de institucional me refiero a mediática, judicial, ante algo que es totalmente inaceptable.
Bueno, escuchábamos ahí a Santiago Abascal siendo muy claro contra no solo el Partido Socialista, sino también el bipartidismo, ese bipartidismo que Jorge sufre en primera mano en Europa, forma parte del tercer grupo europeo de Patriots, por cierto, presidido también por Santiago Abascal, y está siendo constantemente aislado en las instituciones, incluso tratado peor que miembros que forman parte del grupo más radical de izquierdas y que están en representación de Bildu, que podríamos considerarlo la ETA, ¿no? ¿Por qué hay ese interés en tratar de apartar a Patriots por parte del Partido Popular de todo tipo de normativas, incluyendo aquellas que pueden poner en tela de juicio pues el liderazgo o la presidencia de Pedro Sánchez en España? Bueno, en el caso de Europa, el acuerdo del Partido Popular con Bildu es con ETA. Uh-huh. Porque el representante de Bildu es un señor que se cambió el nombre además, que ahora se llama Fernando Barrena, Fernando de toda la vida, y condenado por pertenencia a la banda armada. ¿Formaba parte de un grupo francés o español? Español. Pensaba que era del sur de Francia. Entonces, en Europa todo sigue absolutamente igual, por supuesto. A mí me da igual estar en un cordón sanitario. La verdad es que nosotros nos quejamos mucho, Vox en Bruselas, pues ponemos nuestros tweets y nuestros vídeos diciendo, pues oye, pues efectivamente Hermann Tertsch debería haber sido y debería ser el vicepresidente de la asamblea esta que tenemos Eurolat, de Europa con América Hispana, aunque le llaman ellos Latina. Pero en el fondo a Hermann le da absolutamente igual. Es decir, que los puñeteros sillones, eso que se los repartan ellos. El problema es lo que hay detrás. Es decir, el cordón sanitario a Patriotas por Europa o el que sufre Ignacio Garriga en el Parlamento en Cataluña no es que nos rechacen a nosotros, es que ellos están bien juntos, es que ellos están muy a gusto juntos. Ellos quieren irse a las recepciones, quieren estar en las cenas. Entonces, al final, y hilando con lo que estabais antes comentando, ¿por qué el pueblo español no reacciona? Porque son 50 años. Yo tengo 50 años. Yo nací el año que murió el oprobioso dictador que merendaba niños por las mañanas. Y mi generación ha sido bombardeada. Entonces, claro, ¿qué sucede? Que los jóvenes ya esto ya no lo aceptan. Y por eso esa rebelión juvenil que hay que seguir animando y hay que animar a los chavales que salgan a la calle permanentemente y que la líen. Uh-huh. Estoy diciendo yo que cometan delitos, pero que la líen. Y uno puede salir a la calle y liarla sin cometer ningún delito. Y la gente mayor no lo entiende. Y hay otro elemento. Y aquí lo siento porque todos sois periodistas, pero bueno, sois de los periodistas de los buenos. Gracias. Hay una responsabilidad brutal de los medios de comunicación en España. Sí. Y de los políticos del Partido Popular en España. ¿Por qué? Porque tú no puedes estar noticia, Aldama, Ecoldo y no sé qué. Y entonces, estoy hablando de la COPE. ¿No? Uh-huh. Ya está, ya es Buxadei, puede directamente decir. Y cuando termina esa noticia, siguiente noticia. Mañueco participa en el Congreso de Comisiones Obreras y celebra que Comisiones Obreras es un gran sindicato. Y qué bien Mañueco. Y qué mal Vox que le quita las subvenciones a Comisiones Obreras. Entonces, nueva noticia. Moreno Bonilla se da un abrazo con el líder del Partido Socialista y tal. Y ahora, y la de Extremadura, ¿cómo se llama? Guardiola. Pues después de decir que es una fraude que Gallardo haya sido diputado, va y le saluda. Sí. Entonces, claro, el público, el españolito de a pie que está preocupado por pagar su piso de alquiler, por pagar la vivienda, porque sus hijos aprueben la selectividad, por las cosas que preocupa a una persona normal, no entiende nada. Entonces, ¿cómo los grandes medios supuestamente de la derecha, es que me niego a decir que esos son miedos de la derecha ni nada, no, de verdad, podría hacer una lista que nos quedábamos sin mesa, están engañando a la gente también. Entonces tú no puedes decir que hay que ir a la corrupción o contra la corrupción y luego decir que muy mal Santiago Abascal porque polariza. Claro. Que muy mal Santiago Abascal porque se va a Moncloa con la chavalería. Que muy mal Santiago Abascal porque está en contra de los menas. A propósito de los menas, a los menores extranjeros no acompañados sabemos perfectamente de dónde viven sus padres. Lo saben ellos porque todos los días hablan por teléfono con ellos en los centros de menas, desde Canarias hasta cualquier lugar. Y no se les puede devolver en muchísimas ocasiones porque si el menor dice que no quiero volver con mis padres, no se les devuelve. Bien, eso es una reforma de la ley de extranjería que hizo el socialismo en el año 2009.
y el Partido Popular no eliminó. Entonces, de verdad, hay que reventarlo todo. Claro. Hay que reventarlo todo porque si no, Lo que no España funciona no es el se va a sistema. curar. España no se va a curar hasta que no reventemos todo esto. ¿Y esto es polarizar? Pues chico, pues yo no sé si es polarizar. Es un verbo que antes no utilizábamos y ahora todo el mundo utiliza. Pues Ahora hay el que hacerlo. populismo, se habla del Pues hay que populismo hacerlo, como pues si- hay que hacerlo, Hay que dos- reviente, hay que reventar el push que está en todas las instituciones. ¿no? Yo es que tengo la teoría de que realmente España vive engañada desde el año 1975, en el que se habla de una transición, pero desde ese mismo momento, sobre todo quizás ya en el 82 con la llegada de Felipe González, vemos como hay dos partidos, el que fue Alianza Popular, que poco queda de ello y desde luego no hace más que renegar de su pasado y blanquear constantemente todos los avances progresistas que hace el PSOE, hemos entrado en una dictadura más real incluso, o en una falsa democracia, como prefieran llamarlo, en la que hay dos partidos que en el 91%, si no me equivoco, y Jorge me podrá corregir porque lo sabe mejor, de ocasiones se ponen de acuerdo en el 89. Parlamento Europeo. La pasada legislatura 89, en esta siguen por encima del 80%. Es decir, a pesar de que les hemos pegado fuerte y les hemos dicho el 89%, ellos siguen votando igual Claro, en Bruselas. claro. Entonces, tú puedes ver países como los Estados Unidos donde hay sistemas bipartidistas, en el que es cierto que como independiente, lo intentó Kanye West, o hemos visto otros casos, puedes intentar hacerte con el poder, pero lo vas a tener imposible porque al final hay un partido demócrata y un partido republicano, con una diferencia. Y es que al final quien manda sobre ese partido realmente tiene una libertad de movimiento y que tú tienes la libertad de, como votante del partido republicano, poder apostar por una elección quizás más dura, como puede ser la línea Trump, o una más, digamos, cercana a los demócratas, que podría ser Bush en su día, u otras muchas, ¿no? Aquí, sin embargo, es todo una mentira, porque al final te están haciendo ver que tú tienes que elegir entre la derecha o la izquierda, cuando realmente en lo fundamental y en lo principal votan igual porque tienen el mismo jefe. Y mientras nosotros y parte del Partido Popular está llamando mafia a Pedro Sánchez, hemos visto hace escasos días a Pedro Sánchez reunirse con von der Leyen, que al final es la jefa de ambos, darle la mano y mostrar a von der Leyen una sonrisa que hace denotar que no solo cuenta con Pedro Sánchez en su proyecto, sino que le parece trascendental. Lo vimos, de hecho, también en la campaña polaca, como el candidato de los populares hablaba de Pedro Sánchez como un modelo en Europa. Había que apostar por líderes como Pedro Sánchez frente a, por ejemplo, lo que se está mostrando en la Italia de Giorgia Meloni, que cada vez tiene más aceptación entre sus propios votantes y entre los italianos, pero como evidentemente reniega de estas políticas que les unen a ambos, como puede ser la Agenda 2030 en la que nos introdujo el Partido Popular, o también los mismos casos de corrupción en los que ambos están implicados, hablamos del Huawei Gate, del Pfizer Gate, pero son muchos, pues al final tienden a tapar todos estos problemas. Y yo, por ejemplo, creo que Rebeca, que trabaja en la Gaceta, y ahí hemos dado mucha caña a Ursula von der Leyen y a todo lo que sucede en Bruselas, también lo habrá notado, ¿no? Sí, es que yo creo que estoy de acuerdo en que quizá a veces estamos mucho, ahora estamos hablando de corrupción, ¿no? Porque es el tema central. Pero es verdad que hay un problema más grave, ¿no? A mí hay dos palabras que me dan mucho asco, o sea, lo voy a decir, que una es el consenso, o sea, la palabra consenso, que si consensos, que si y demás, que les encanta tanto decirla al Partido Socialista como al Partido Popular, y luego lo de la polarización, ¿no? De hecho, muchas veces, a veces te reúnes con periodistas de otros medios de comunicación y así en círculos te dicen, es que incluso ahora nosotros estamos muy polarizados, ya están también los medios polarizados, por eso han aparecido tantos medios que son tan críticos, ¿no? O que van al Congreso y hacen las preguntas que tienen que hacer, o que en un programa dicen lo que les da la gana decir. Pues sí, o sea, pero no es algo malo, es que es algo ahora mismo necesario. O sea, yo creo que ha llegado a un punto en el que la situación es tan grave que la solución no pasa por un consenso. O sea, no pasa por un acuerdo. O sea, esto de que te vienen votantes del PP muchas veces y te dicen, no, es que hay que llegar a acuerdos. Es que, claro, algo habrá que aprobar. Es que, ¿qué haces? ¿Votas a todo no? ¿O no vas a nada con Sánchez? Pues no, o sea, con Sánchez ni a comprar el pan. Lo que no puede ser es que tú vendas, que eres un partido que está denunciando lo que hace la mafia del Partido Socialista, me refiero al PP porque también la llamas así, organizas una manifestación que luego termina en un vermú mientras te bailas unos chotis o te bailas escuchas a Rafael o a La Oreja de Van Gogh, que oye, que me encantan, me parecen estupendos, y con unos globitos también repartes a toda la gente que va, para luego acudir a la conferencia de presidentes a que todos le den la mano. A que supuestamente, no, es que vamos a alcanzar un acuerdo para la vivienda. Hombre, es que realmente toman por tontos a todo el mundo. Sí. O sea, ¿quién se cree que vas a llegar a ningún acuerdo para la vivienda, que evidentemente es ahora mismo una de las cosas que más nos importa
con el señor que ha prometido cientos de miles de viviendas para no construir ninguna, o el que con su ley de vivienda ha empeorado muchísimo más la situación. Pero claro, es que luego también ellos manipulan bastante el mensaje, ¿no? Porque te llega la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y te dice, no, porque si no hablan en español y si no utilizan el pinganillo, yo me voy a levantar y me voy. Cosa que no hicieron Hombre, en el Senado, que podrían haberlo bloqueado y evidentemente Claro. lo dejaron, porque están evidentemente constantemente tratando de atraer al Partido Nacionalista Vasco, a Junts, Y estoy segura de que Sánchez estaba, vamos, echó a temblar con ese aviso, y los separatistas también estaban temblando con el aviso de Isabel Díaz Ayuso. Hombre, no. O sea, yo creo que es que no hay lugar para el consenso. Es que igual suena muy radical al decir esto ahora mismo, pero yo creo que es un momento en el que la solución no es el consenso. Es decir, a todo no, ser oposición frontal, tanto desde los partidos políticos como la parte que tenemos, los medios de comunicación como periodistas, oposición frontal al gobierno y a Sánchez, y quizá, y si tiene que saltar todo por los aires, como dice Buxade, pues igual es que tiene que saltar todo por los aires. No sé si estoy quedando yo ahora como una radical más máquina del fango, facha, Si de quieres, todo. sigue, si quieres, pero bueno, sigue. es que Desahógate. pero sí, igual se me está pegando, ¿no? Pero es que yo sinceramente lo veo así, porque como decimos, son muchos años, ¿no? O sea, son muchos años ya de bipartidismo y de vivir lo mismo día tras día, mes tras mes, y ver que no hay una solución, ¿no? Entonces, quizá es que la solución no es aplicar lo que ya se lleva aplicando desde tantos años, o votar a los partidos que han cometido los mismos errores. Bueno, tengo ahora un poquito más cerca de mí a Ángela, porque Javier Negre tenía una serie de compromisos, así que, bueno, pues nos había concedido esta hora y ha sido un placer escucharle. Pero en la línea en lo que estamos comentando, tú como periodista también me gustaría saber cómo ves, ¿no?, al Partido Popular dentro de todo esto, si consideras que al final está haciendo todo lo que puede hacer para tratar de frenar este problema que hay en España y en toda Europa, si también vas un poco por la línea de Jorge y de Rebeca, de que quizás es más el sistema o ese sistema bipartidista el que hay que combatir directamente y no llegar a supuestos consensos. Yo lo he dicho antes y me ratifico. El problema está en el sistema. Por muchos motivos. Lo primero, mira, cuando te voy a dar un ejemplo para que nos entendamos todos. En un estado en el que todo está controlado por el gobierno, es un problema. Hablamos de todas las presidencias de las empresas públicas. Mira, con Sánchez ha habido más de 45 nombramientos en las presidencias de las empresas públicas. O sea, eso es un 50% más que con Mariano Rajoy. Entonces, se ha dedicado a colocar a los suyos para tener todo controlado. Entonces, el problema es el sistema. Entonces, si me preguntas, ¿crees que el Partido Popular lo está haciendo lo suficiente? No, pero tampoco tiene margen de maniobra para, por ejemplo, hacer una moción de censura, pero tampoco está haciendo lo suficiente porque es que seguramente ellos tengan también que callar. Entonces, es que han hecho lo mismo durante años. Entonces, el problema no está en el bipartidismo. O sea, perdón, la solución no está en el bipartidismo. La solución está en, hay que romper con todo esto. No puede ser que los jueces se los repartan entre unos y otros. No, señor. Es que no puede ser. Y mientras tanto, el currito se tiene que levantar a las 6 de la mañana, irse a trabajar 8, 9 o 10, o incluso en mi caso a veces 11 horas, para poder pagar las facturas. ¿Pero esto qué es? Y esta gente robando no puede ser. Y además te digo más, me hace gracia que el Partido Popular pacta, por ejemplo, en Bruselas con el Partido Socialista todo lo que tenga que ver con la Agenda 2030. Uno de los puntos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 es la anticorrupción. Es que me tengo que reír, es que es gracioso. Es bastante irónico. Es que es irónico. O sea, luego lo de las energías verdes. Mira, los molinitos de viento están muy bien, pero creo que ya ha quedado bastante demostrado que no nos podemos cargar la parte industrial. Y ya no te hablo de energía nuclear, sino, mira, mismamente yéndonos al campo. El otro día publicábamos nosotros, por cambiar un poco de tema, que el campo está avisando de que, bueno, de que la leche ya, el aceite de oliva, casi todos los alimentos están subiendo hasta un 70%, y que además se encuentran en una situación que necesitan ayuda. Y el Partido Socialista y el Partido Popular lo único que se encargan es de destruir el campo. Así es.
Es Lo estamos mucho más viendo, de hecho, importante de lo que con todo el nosotros tema de la creemos. instalación de paneles solares. Rebeca, además, es un tema que le interesa mucho. Suele comer muchos plátanos y cuando va al supermercado, se da cuenta de que para poder comprarse un plátano español tiene que pagar 3-4 veces más que sí, pero que he el de importado de decir otras que a mí zonas. eso no me... Es que yo tengo bastante toque con eso. O sea, no siempre plátano de Canarias, evidentemente plátano español, eso de que se suele comprar banana nunca. Pero no, que es verdad que lo que está, aparte de esta defensa del plátano canario y el plátano español, además el otro día subía alguien una foto, una compañera, que se veía la estantería de los plátanos canarios vacía, y Así solo es. quedaban las bananas, porque eso es que hay todavía gente que sigue comprando lo bueno, Que valora lo bueno, que es sí, lo nuestro, aunque en este caso pues sea más caro, yo creo que merece la pena. Pero no, en Andalucía estamos viendo lo que está pasando, y eso depende del Partido Popular. O sea, es Juanma Moreno quien está permitiendo que se estén talando cientos de miles de olivos y que se esté expulsando a la gente de sus tierras, ¿no? O sea, por una paguita que les dicen, no, que te pago un alquiler, no, que te doy un dinero a cambio de esta tierra, que no quieren eso, que lo que quieren es seguir con su modo de vida, que les da de comer, que quieren que a lo mejor dé de comer a sus hijos, a sus nietos, básicamente lo que les dé la gana a ellos con algo que es suyo, ¿no? O sea, pero en eso está el Partido Popular. Creo que los tres que tengo el privilegio de que me acompañen hoy saben también muchísimo de todo este asunto y de la importancia que hay también en defender el campo español y a los agricultores. A Jorge lo hemos visto también movilizarse con solidaridad y ojalá pueda contar también con vosotros en un futuro cuando hagamos un programa enfocado en eso. Pero en relación a lo que antes adelantaba, también creo que es importante que mucha gente conozca cuáles son los orígenes de Leire Díaz, ¿no? O de Leire Díez, que no empezó trabajando ni mucho menos para Pedro Sánchez, pero que siempre ha sido, digamos que una persona a la que le ha gustado aparecer y desaparecer y jugar entre bambalinas para intentar alijar todos esos descosidos del bipartidismo. Vamos a escuchar cómo ya en su momento trabajaba para el PP de Cantabria y estuvo bastante presente en unas elecciones en las que, según el que entonces era alcalde, el Partido Popular las robó gracias a ella. Y ya después la captaron aquí una serie de gente de la oposición mía que curiosamente eran del Partido Popular y bueno, la animaron para meterse en el PSOE, pues para ver si entre los dos partidos, PP y PSOE, hacían pinza y me llegaban a derribar. Víctor, que yo me enteré, porque vamos a ver. Bueno, en los pueblos pasa mucho, ¿no? Que es un paraíso, ¿eh? Es un paraíso. Bueno, pues el PP convenció a la fontanera que se pusiera, entre comillas, en el PSOE para hacer una pinza. Local, la gente del PP local la convenció y la utilizó en cierto modo. Y esta señora, es muy libre de presentarse en política, pero bueno, las elecciones del 2011 hicieron un juego sucio mediante el voto por correo con su compañero, que era el médico titular del pueblo, y claramente me robaron las elecciones. Yo lo denuncié a Correos, lo denuncié a la Junta Electoral, incluso antes de que actuaran, porque en todas las elecciones hacían lo mismo. Y me sirvió de poco, porque esta señora ya tenía contactos arriba y yo creo, o sea, la Junta Electoral ni me hizo caso, ni Correos me hizo caso, ni los tribunales, y al final, claro, amañando unos 140 votos en un censo o de votantes que son 600, desde luego te llevan un concejal y medio, que es lo que pasó, y perdí la alcaldía. Y de hecho ella votó al candidato del PP, que es hoy en día senador por Cantabria, y me hacía gracia el otro día Feijóo, que decía que tenía que ir al Senado pues la puede interrogar el senador por Cantabria que le hizo alcalde, o sea que el primer trabajo de fontanería que hizo Leire se lo hizo al Partido Popular. Y de hecho, el único cargo público que ha tenido Leire Díez, que es teniente alcalde de la Vega de Pas, fue nombrada por un alcalde y actualmente senador del Partido Popular. Eso también lo digo porque el Partido Popular pues tenga cuidado cuando habla también de esta señora. Bueno, veíamos ahí a Iker Jiménez alucinando. Creo que es uno de los pocos periodistas que creo que también hay que poner en valor. No todo siempre es tan negativo. Yo no soy tan pesimista, en ocasiones sí que creo que pues ofrece gran información, como fue este ejemplo, ¿no? En el que dio a conocer la opinión de un alcalde que conocía a Leire Díaz desde hacía décadas y en este caso compartió un testimonio bastante importante, que fue el que
tanto Partido Popular como Partido Socialista se aliaron, en ese caso, utilizaron a Leire Díez como fontanera y tumbaron unas elecciones en las cuales se sospecha que hubo fraude. Antes de terminar el programa vamos a hablar de Correos, toda la información detrás de esas elecciones que se celebraron en el año 2023, no solo las del 23J, no solo las generales, sino varias municipales que, por cierto, están siendo investigadas por la Guardia Civil por presunto fraude electoral. Pero antes me gustaría conocer si realmente os sorprendió, Jorge, el hecho de ver que, curiosamente, Leire Díez también tenía una vinculación al Partido Popular, aunque fuese el Partido Popular de Cantabria. No, absolutamente. Yo creo que a nadie que lo vea le sorprende. Y esta es la clave. Es decir, tú ves esto, lo escuchas y no te sorprende. Claro, porque llevan así 40 años. Antes preguntabas, oye, que Úrsula y Pedro le recibe, le da un abrazo. Muy claro, porque Úrsula consigue que el Grupo Socialista vote en contra de esa comisión de investigación en el Parlamento Europeo que nosotros pedimos, y el Grupo Socialista con el Grupo Popular se cubren todas sus basuras y todas sus miserias, y lo van a hacer siempre, además. Aquí la cuestión más importante, y es verdad que nuestro trabajo, en mi caso, no el vuestro, que sois periodistas, pero mi trabajo es convencer a más españoles de que esto va a seguir sucediendo. Va a suceder siempre. Tienen una necesidad vital de llevarse bien. Yo podría, bueno, no voy a decir ningún nombre, pero en la sala de Iberia, en el aeropuerto, en los pasillos del Parlamento Europeo, tienen necesidad de llevarse bien, tienen necesidad de abrazarse, tienen necesidad de sonreírse, tienen necesidad de hacer cosas juntos. Entonces, tú no puedes confrontar con alguien que está destruyendo tu país y luego estar permanentemente sonriendo. Y a propósito, el Partido Popular tiene la misma responsabilidad. Habéis hablado de un problema de la vivienda que es, con toda seguridad, después de la inmigración clandestina y masiva, el principal problema de España, de la vivienda. ¿Y quién es el que controla la vivienda en España? Son los ayuntamientos. Son los ayuntamientos que tienen secuestrado el suelo, que no se hacen pisos. Porque llevan décadas diciendo que lo mejor es vivir, como en las películas americanas, a 40 kilómetros del centro de la ciudad, en una casita pareada, que vale 800.000 euros. No, la gente normal no puede vivir ahí. La España rural también. Claro, no, y los barrios centrales de las ciudades están invadidos, absolutamente invadidos, y convirtiendo en esos estercoleros multiculturales que dice Rocío de Mero, una frase maravillosa que forma parte ya de la historia política de España. Entonces, este es el modelo que han construido ellos. Y si quieres vivir en el campo para estar aislado de todo, te expropian para poner placas solares. Es te que expropian, es todo, no tienes alternativa. O te machacan a impuestos, o te dicen, no, para que te llegue a ti la luz tienes que pagar una contribución especial o lo que sea. Ya, pero es que para que llegue al hotel de lujo donde están los menas, esto lo han hecho ellos. Hay que insistir permanentemente. ¿Nosotros qué queremos? Cambiarlo todo. Yo en el Parlamento Europeo, que los asesores de comunicación de allí de Vox, con mucho cariño, que me quieren mucho, me dicen, no puedes decir esto. Digo, bueno, pues vengo a Bipartidismo Stream y lo digo. Queremos casas baratas. Casas baratas. Entonces tú no puedes hacer casas baratas hoy en día, porque tiene que haber domótica, geotermia, porque hay una directiva que dice que no sé qué, hay otra directiva que establece otra obligación, hay un no sé qué reglamento, hay... Oiga, no, casas baratas. Los chavales tienen casas baratas. Estas chicas deben tener como mis hijos, unos 20 años. Yo tengo uno de 20 y una niña que se está examinando ahora, esta mañana se ha examinado de la selectividad, y alguno más pequeño. En 3 años tienen que comprarse un piso. ¿Dónde van a vivir? ¿En qué condiciones? ¿Dónde? Y lo que yo vivo, que soy un privilegiado, siempre lo digo, ¿cómo vive el resto de los españoles? Están condenados a estar 8 tíos metidos en una puñetera habitación de 40 metros compartiendo no se sabe qué, compartiendo virus y compartiendo suciedades. O eso, o normalizar tener que comerte 3 horas de metro al día para poder ir a tu lugar de trabajo. Entonces, ¿y quiénes han hecho esto? Que han creado un modelo que es basura. Entonces, esto hay que repetirlo y repetirlo y repetirlo. Y al final, que es verdad que hay que hablar de la corrupción y del aire y de toda esta... Pero son realmente basura política. Es que y nos han degradado mucho. Lo que pasa? Han degradado a los medios de comunicación, a los políticos. Entonces nosotros podríamos estar hoy haciendo ahora un debate súper chulo sobre el problema de la vivienda o tal, y tenemos que hablar de estos tiparracos que ya tienen el control de la imagen y lo han conseguido con una operación clarísima. El Plural suelta una mentira con 2 narices, la repercute La Sexta y de repente los 3 ministros del gobierno. El Plural y La Sexta rectifican con un tuit para evitar la demanda.
Claro. Para evitar la demanda. Y los 3 ministros no rectifican, porque para ellos no les va a caer la demanda, porque dicen... Están aforados, ¿no? No, y que están refiriéndose a un medio. Es la referencia a un tercero, con lo cual tú simplemente estás... Entonces, esto está perfectamente planeado. Y de repente hemos dejado de hablar de Sánchez, su mujer, su hermano procesado, el otro que consigue el aforamiento, y de los ministros del gobierno, para empezar también, y ya otro, ahora presidente de la Generalitat. Armengol. Es un tiparraco. Armengol y las mascarillas. Todos estos, y ahora hemos bajado no al segundo nivel, ni al tercero, ni al cuarto. No, a un nivel de oye, es que yo creo que Margarita 6 dedos y todos aquellos que salían hace 20 años tienen más caché que esta gente. Y nos han degradado a todos. Y la prensa cutre de la derecha, no vosotros, la prensa cutre, animando esto. ¿Ves? Pero es que para mí el problema está ahí, en el sentido de que yo creo que esto no tendría que ser una batalla ideológica. La política tiene que ser sentido común. Lo que tú quieres y lo que yo quiero no tiene que distar tanto. Al final todos queremos pagar menos impuestos, poder comprarnos una casa. No sé, es que tendría que ser más sentido común. Salvo seas el dueño de una ONG que recibe 37 millones de euros para cuidar a menas. Entonces, lo que quieres entonces es que se suban los impuestos. Por ejemplo, yo como periodista, creo que mi deber como periodista está en perseguir la veracidad. Y creo que eso es un poco lo que se ha perdido, que los medios de comunicación se están polarizando un montón y que o atacamos a unos o a otros. No, señor, si este señor ha hecho A o ha hecho B, se publica. Si este ha hecho A o ha hecho B, se publica. Sea del lado que sea, que la corrupción está mal, venga del lado que venga, que lo que hay que cambiar es precisamente eso, que tengamos un sistema que avale esa corrupción, porque es que el sistema está hecho para defraudar prácticamente, o sea, es que es lo que falla. A mí creo que es interesantísimo esto, pero un tema que también me ha generado bastantes dudas y bastante inquietud, sobre todo ya, digamos, por el bien del sistema, ¿no? Es el tema de las sospechas que ha habido en torno a los posibles fraudes electorales perpetrados por el Partido Socialista. En algunos municipios de Andalucía ya se está demostrando que eso se llevó a cabo a través de correos, que también hemos conocido recientemente que una de las encargadas de gestionar ese voto, que ella misma reconocía en sus redes sociales haber trabajado con hasta 15 sedes diferentes de correos en España para tramitar el voto por correo en las elecciones, tanto municipales como generales, era Leire Díez. Vamos a escuchar cómo, instantes antes de que se llevase a cabo esa jornada electoral en la que el Partido Popular y Vox se quedaron a escasos 5 o 6 escaños de sumar mayoría, Pedro Sánchez alentaba a sus masas a votar por correo. Solicite desde ya el voto por correo. Es muy sencillo, es seguro. El voto por correo ha sido en Estados Unidos la palanca del cambio y estoy convencido de que puede serlo también aquí. Bueno, ahí escuchábamos al presidente siguiendo un poco la retórica que también se utilizó desde el Partido Demócrata de los Estados Unidos en aquellas elecciones del año 2020, aprovechando también el problema de la pandemia, y que en este caso a mí me parece dramático porque evidentemente siempre hay que confiar en instituciones independientes, como antes lo era Correos hasta que puso Sánchez a uno de sus mejores amigos, pero cuando ves que, por ejemplo, Vox obtuvo hasta 3 veces más de votos que Sumar entre los que fueron presencialmente y que luego Sumar estuvo cerca del 20% por correo y Vox se quedó en el 7%, lo normal es dudar, ¿no? Entonces, no sé tú, Rebeca, como periodista, ¿qué opinas de todo esto que hemos conocido y si te preocupa? Hombre, la verdad que es para preocuparse. Yo es verdad que, a ver, yo nunca he sido fan del voto por correo, no he votado por correo nunca en la vida, porque bueno, a mí me gusta ir con mi voto y meterlo en la urna. Y siempre yo creo que se tiende a confiar, ¿no?, en cómo es el sistema de voto en nuestro país. Y la mayoría de gente dice, no, está todo regulado y demás. Bueno, debería estarlo, ¿no? Lo que pasa que luego cuando empiezas a escuchar cosas, no solo el testimonio que hemos escuchado antes de ese exalcalde, sino que ya hemos visto vídeos de las investigaciones que se están llevando a cabo en ciertas regiones con este voto por correo, y hemos visto vídeos y hemos escuchado a personas decir en sede judicial, no, yo no he votado nunca en la vida. ¿Cómo que no? Si está aquí su voto. Si está aquí su voto con su nombre y está el de su pareja. Yo no he votado nunca en la vida ni he mandado mi voto por correo. Bueno, y sin embargo estaba el voto dentro de la urna. Elecciones no fueron a votar. Claro, precisamente claro. Entonces, cuando tú empiezas a ver eso y que eso está investigando y que eso está ocurriendo... Es que hay vídeos de Objective de gente que ha acudido a los tribunales a decir, yo no voté y sin embargo sale como que estoy registrado. Exacto. Entonces, hombre,
pues igual es que sí que es posible el fraude en el voto por correo si hay gente que lo está denunciando. Esto no es una cuestión de los conspiranoicos y demás, que por cierto, cada vez más, pero las cosas de los conspiranoicos se van cumpliendo una tras otra, una detrás de otra. Pero bueno, no ese es el tema. Si hay gente que lo denuncia, evidentemente esto es que quizá está pasando, ¿no? Sobre todo cuando sabemos que al frente de Correos Sánchez coloca a uno de sus amiguísimos, a Juan Manuel Serrano, y que también estaba Leire Díez, que luego ha salido corriendo a decir, no, hombre, yo en Correos no hacía básicamente nada. Pero señora, si hemos visto una publicación dice suya que no es fontanera en y luego redes sociales los audios celebrando la gestión que hizo. O sea, es que ella misma celebraba la gestión que hizo del voto por correo. Y que su amigo dimitió a finales de 2023, que fue justo cuando Pedro Sánchez consiguió llegar al gobierno después de ese intento que hizo Feijóo de ser presidente y que no recibió apoyos. Hemos visto a Vox, que ha reaccionado a esto de forma bastante rápida, instando a la Junta Electoral a llevar a cabo una investigación sobre todas esas elecciones que se celebraron en el año 23 y también proponiendo una serie de medidas como es, por ejemplo, que se pueda rastrear de forma más sencilla todo lo que tiene que ver con el voto por correo. No sé a ti, Jorge, qué te parece esto que estamos conociendo respecto al voto por correo, porque sabiendo de lo que es capaz del PSOE, desde luego, para estar tranquilos no es. Bueno, yo creo que Santiago lo dejó ahí con ese tuit, como hace casi todo Santiago Abascal, por muy medido, ¿no? No son de fiar y lo sabemos y por tanto eso... Pero no es que hayamos reaccionado, a mí sí que me gustaría aclarar. Fuimos nosotros los primeros que denunciamos en la Junta Electoral, en las elecciones municipales del año 2023, la compra masiva de correos en Melilla por coalición por Melilla. Y a partir de ahí, la Junta Electoral Central hace una cosa, ya estaba a mitad de proceso electoral. A mitad de proceso electoral cambia y dice, porque recordarán los españoles, sabrán los españoles que en el voto por correo yo puedo ir con 20 correos, con 20 votos, con tu voto, con tu voto, con tu voto y con el voto de todo el equipo que hay por aquí. Yo puedo ir porque me firmáis una autorización, una copia del DNI y yo entrego 20 votos. Esto era lo que sucedía en Melilla, pero en plan a todo trapo, a todo trapo. Y la Junta Electoral, como consecuencia de nuestra denuncia, dice no, a partir de ahora el voto por correo es presencial, directo, nominativo y tú vas con tu DNI. Curiosamente, 2 meses más tarde que hay elecciones generales, vuelven a la instrucción originaria. Y se pudo volver a votar de esa forma, ¿no? Y nosotros esto ya lo denunciamos. Lo que pasa es que las denuncias, bueno, pues es que han pactado la nueva Junta Electoral Central echando al vocal de Vox. Es que han pactado Partido Popular y Partido Socialista. Es que volvemos a dar lo mismo. Esto hace escasamente 2 meses. Nosotros hemos lo tenemos recurrido ante el Tribunal Supremo, ese nuevo acuerdo para el reparto de los miembros de la Junta Electoral Central. Y luego hemos presentado una iniciativa mejorada de otra que ya se presentó la legislatura pasada. En la legislatura pasada nosotros ya pedimos una modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General para que ese voto sea directo, personal. Y además tú podrías votar por correo, por urna. Me refiero que ahora tú vas a una oficina de correos, tú lo que haces el votar por correo es votar días antes del día de las elecciones. Podría haber una urna allí, perfectamente sellada. ¿Por qué lo dejas allá? Punto. Y se podría dejar en una urna. Voto personal, directo, tal. Y con tu DNI. Y por lo tanto, eso sería muchísimo más fácil, incluso incorporar una firma. Es decir, que métodos para el control del voto por correo hay muchísimos. Los estados republicanos lo hicieron durante estos 4 años y ya a Trump no tuvo problemas en estas últimas elecciones. Y ahora hemos pedido, además, en esa reforma, una cosa que también es esencial, que es a la hora de votar, los que han sido presidentes o vocales en una mesa lo saben, se vuelcan, se tiran los votos de la urna, digámoslo así, y se juntan con los del voto por correo. No, que se cuenten por forma separada. Porque ese dato que tú dabas de que en el voto por correo Vox ha tenido 3 veces menos de voto que Sumar, en cambio ganamos en el voto, eso es una aproximación del CIS. Sí. ¿Tú te crees al CIS? Es que no nos podemos creer a nadie. Es que no nos podemos creer a nadie. Bueno, es que si no me creo al CIS, pienso que va a ser incluso peor. Vótense de forma separada y entonces sí que hay una cierta ciencia estadística que dice, oiga, si en el mismo barrio Vox está en un 16% y en el voto por correo estamos en un 4%, hombre, hay unos sesgos estadísticos que tú puedes entender, ¿no? Pero, vamos, que lo que hay que hacer es investigar. Lo que hay que hacer es investigar, no dejar que esto pase, sin hablar de... Hay fraude ya en los sitios donde se ha determinado. En Melilla, en algunos municipios donde se ha pillado, yo creo que era Murcia, y en algún municipio de Andalucía donde había una trama socialista. Bueno,
Y a partir de ahí es muchísimo más fácil en el ámbito municipal que en el ámbito nacional, eso está claro. Pero, oye, hasta el final con cualquier investigación, por supuesto, y que caiga el que tenga que caer. No sé tú qué opinas sobre todo esto, ¿no? Si crees que como investigadora que eres, como periodista, bueno, es verdad que podemos acabar conociendo incluso más escándalos relacionados con el voto por correo, incluso llegasen a decidir elecciones. Es verdad que yo no estoy muy metida en esto porque no me da la vida. O sea, hay Y no tantos es fácil, casos de y no es corrupción fácil. que, claro, te pones tienes que delimitar, ¿no? Pero sí que es cierto, bueno, que hay compañeros periodistas que están haciendo una gran labor con esto, que están investigando y que, bueno, que es lo que comentábamos antes, que hay gente que efectivamente ha asegurado en sede judicial que ellos en estas elecciones que no fueron a votar, que no entienden por qué aparece su firma, su voto, cuando ni siquiera votaron. Entonces, de ser así, pues, bueno, lo vuelvo a decir, no estaríamos en un régimen democrático. Tendría que caer quien tenga que caer, pero es que creo que el Partido Socialista, bueno, Pedro Sánchez, el Partido Socialista no, porque incluso hay algunos ya que ya se están rebelando contra él, que bueno. Sí, siempre se acercan al sol que más señor calienta. es capaz de hacer absolutamente lo que él quiera, entonces, aunque fuera verdad, no sé yo qué podría pasar. Pero bueno, si esto es verdad, entonces, efectivamente, estamos hablando de que estamos en Venezuela. O sea, ya no solo con un apagón, sino pues... Bueno, pues, con este alegato, yo creo que bastante certero, viendo la situación en la que se encuentra el país, cada vez son más las instituciones que están tomadas por Pedro Sánchez y cada vez son más las instituciones que son denunciadas por presunta corrupción. La Fiscalía yo creo que es un claro ejemplo, ¿no? Me gustaría poder decirte un apunte, ya que hablamos de las instituciones, como por ejemplo la Fiscalía controlada. Pero mira, hay una cosa que el PSOE denunció al partido, bueno, a Vox, por un préstamo de un banco húngaro por las elecciones. Bueno, que incluso Vox lo ha recurrido al Supremo. Paga con intereses. El Supremo ha admitido a trámite esa denuncia. Bueno, pues el Tribunal de Cuentas, además, hay en un informe de las elecciones municipales del 23 que pasa lo mismo. Dice que el PSOE que encuentra un préstamo de una entidad financiera de casi 2 millones de euros al PSOE que no fue notificado. Entonces te llega el Partido Socialista y te dice, no, pero es que es el banco el que tiene que dar explicaciones de esto. No, perdona, tú como... O sea, sí, la ley te dice que el banco tiene que reportarlo, ¿no? Pero tú como partido también tienes, a la hora que hacer la declaración, tienes que contar y contabilizar todos los gastos electorales. Y no dieron información de ese préstamo. Entonces, por esa regla de 3, si... En su día eso es una financiación irregular por parte de Vox porque tuvo un préstamo a un banco húngaro. No, y Vox sí lo notificó. Vox sí lo notificó. Y Vox no pudo recibir financiación de bancos españoles porque precisamente Pedro Sánchez les pidió que no le... Lo pongo en juego por decir, joder, si vosotros estáis denunciando esto, estáis haciendo lo mismo. Y además te viene el Tribunal de Cuentas y te dice que ve irregularidades en ese préstamo. Entonces... es evidente que la jugada con el Banco Húngaro es algo a lo que se agarra el Partido Socialista para intentar que no se hable exclusivamente de ellos y que no sea la corrupción socialista lo que cope. Mira, aquí lleva sí, unas cuantas. Aquí la única cuestión es que todos los puñeteros medios que han publicado lo de la financiación del Banco Húngaro irregular y toda esta basura, cuando esto se resuelve, porque tenemos toda la razón, es decir, al 100%, no tengo ninguna duda, al 100%, que es legal, a ver cuántos van a publicar eso. Y ya está, punto. Y si no, habrá que retratarlo y habrá que decirlo. Hombre, habrá que señalarles individualmente. En esto hay que señalarles individualmente. A ese periodista que a las 9 de la mañana ha cogido el micro y dice, noticia del día, ni se quite, ti. Y también ver lo que te he dicho, que el Supremo ha admitido a trámite esa denuncia, o sea, esas alegaciones de Vox, que si el Supremo considerara que no hay nada que hacer, pues se cierra y punto. Sería una prueba más de que el Supremo sí que mantiene, digamos, cierta libertad, pero que no pasa lo mismo con la Fiscalía, claro. No, con la Fiscalía, bueno, es que como decía Pedro Sánchez... ¿De quién depende, no? ¿De quién depende la Fiscalía? Pues con esta información también muy relevante sobre un caso que evidentemente acabará en nada, vamos a despedirnos ya. Espero que les haya quedado muy claro durante esta hora y media ante qué riesgo nos enfrentamos, ¿no? ¿Quién es Pedro Sánchez? ¿Cuáles están siendo sus prácticas? ¿Cuáles son los riesgos a los que se enfrentan los españoles? No solo por parte del Partido Socialista, sino qué podríamos encontrarnos después.
¿Esto es un problema que debe ser atajado acabando exclusivamente con Pedro Sánchez o atacando también, como hemos mencionado, al sistema y a ese bipartidismo que lleva manteniendo a Pedro Sánchez más de 5 años en el poder, pese a que desde el minuto 1 demostró ser un tirano engañando a todos los españoles con sus acuerdos y mostrando, digamos, una clara vinculación a lo que ha acabado estallándole en la cara, una serie de casos de corrupción que llevan llevándose a cabo desde antes incluso de la pandemia, y muchos de ellos además ya no los recordamos. Hoy no hemos hablado aquí en esta hora y media del Tito Berni, un escándalo de corrupción por el que, por ejemplo, Boris Johnson dimitió en el Reino Unido. Al primer ministro británico le pillaron en una serie de fiestas durante la pandemia y no tuvo otra que dimitir. Aquí fue incluso más grave, porque mientras nos encerraron ilegalmente, dicho por el Tribunal Constitucional cuando no estaba totalmente politizado, lo que hacía el gobierno de Pedro Sánchez, lo que hacían ministros del gobierno, más de 15 miembros del PSOE, diputados, era irse de fiestas, hacer cenas privadas en lugares en los que no se podía estar y luego acudir a prostíbulos. Todo eso encima con el dinero de los españoles. Cosa que todos los miembros de esta élite política y de este sistema también hicieron al unísono, pese a que ahora quieran vender la imagen de que son personas limpias. Por ejemplo, se me ocurre Revilla, que lo tenemos constantemente en la televisión, también fue pillado en un restaurante privado, en una comida que no se podría haber llevado a cabo, pese a que, evidentemente, las condiciones en las que nos encontrábamos nosotros eran catastróficas. Agradezco muchísimo a los acompañantes, a Javier, que se ha ido anteriormente, su presencia, y les pido que se suscriban, que compartan este vídeo, que den like, y nos vemos en el próximo capítulo del Bolso de Soraya.